Se desconoce la fuente original de este video, sin embargo esta es la historia que circula sobre él. Una familia vive atormentada por la aparición de una entidad totalmente aterradora. Este ser suele ser visto en su propiedad, pero sobre todo en el exterior merodeando. La entidad, o lo que sea que es, toma la forma de un niño, y ha sido visto varias veces. Es así que el padre de familia consiguió captarlo hasta en 2 ocasiones distintas. Y lo que lo hace aún más espeluznante, es que parece estar sonriendo a quien está grabando, mientras lo mira con sus ojos reflectantes. Lo que ha llevado a muchos a especular sobre la naturaleza de este ser, si acaso es el alma perdida de un niño fallecido en esa área, o tal vez es una entidad demoníaca tomando la forma de un niño. Este es un pequeño fragmento y el más interesante de una exploración hecha por un grupo de entusiastas de lo paranormal, desde Italia, cuando exploraron un viejo búnker subterráneo, debajo de un bosque a kilómetros de distancia en medio de la nada. Aparentemente los locales afirman haber escuchado sonidos de disparos, y dicen que el búnker está encantado por soldados que fallecieron en su interior, durante la Segunda Guerra Mundial. En un punto el equipo hace uso de la caja de espíritus, mientras hacen preguntas, consiguen muchas respuestas extrañas. Sin embargo, durante la sesión, ellos escuchan extraños sonidos viniendo de algún lugar en la oscuridad. Es así que uno de los chicos toma una foto y capta algo asomando en las sombras. Guarda lì, che c'è un'ombra. In Nera. mezzo al corridoio. La In vedi? mezzo al corridoio. Ho sentito qualcosa, ragazzi. Ho sentito qualcosa. C'è qualcuno. Captado mientras se mueve, se puede ver una figura oscura y sombría deambulando al final de uno de los túneles. Podemos ver cómo todos los investigadores se asustan por esta figura oscura que acecha en la penumbra, pero uno de ellos no está convencido, por lo que decide salir del grupo y aventurarse solo a través de los túneles. Esto es lo que pasó. Ehi? E abbiamo sentito quei passi correre prima, cioè... Sì. Non è che stavano scappando da noi, si stavano organizzando. Ehi? Che stai andando? C'è un guardo. Raga! Non potete capire! Cosa è successo? Qualcuno in fondo al corridoio! Come c'è qualcuno? C'era veramente un'ombra! Raga, l'ho filmato! C'era qualcuno! C'era qualcuno che... No! Guarda il corridoio e passa la mano!
Mientras explora uno de los túneles oscuros, siente algo frente a él, y luego, cuando apunta la cámara hacia el túnel, se puede ver otra figura oscura y sombría caminando al final del corredor. La ve, y rápidamente corre tras ella, pero cuando llega a donde acababa de ver la figura, misteriosamente ha desaparecido. ¿Y sabes qué es lo que hace que esta captura sea aún más espeluznante? Es que el lugar por donde caminaba la figura está completamente bloqueado por escombros. Así es que, ¿estamos viendo verdadera actividad paranormal captada en este viejo túnel? El siguiente video llega de Dark Life, otro de los canales de Dennis, de Dark Ghost Paranormal. Una vez más Dennis es invitado a investigar en una casa abandonada con una historia complicada. Los actuales dueños encontraron en el sótano de la casa una urna, la cual fue echada a la basura. Desde entonces, empezaron los extraños eventos. Después de un tiempo buscando ayuda, ya que la actividad es bastante intensa, averiguaron que esa casa perteneció a una familia de brujas. Desde intensa actividad paranormal, hasta encuentros con entidades, y una muñeca, la cual parece ser el actual apego de la entidad o entidades que habitan la casa. В этой комнате, вторую в той комнате. И позже чуть расскажу про новое свое приобретение. Сегодня буду использовать вспышку. Вот, хотел сказать, вот когда я зашел в этот дом, все вот так было. Абсолютно. Я ничего не трогал, кроме того, что поставил в углу там свет. Так. Все, друзья, сейчас я установил здесь 3 камеры, одну в той комнате и 2 в этой комнате. И пока что выйду с дома.
En este momento Dennis está tomando fotos, con la esperanza de captar a la entidad. Vemos como el columpio, con la extraña muñeca en él, se mueve ligeramente. Al final de la investigación, y satisfecho con lo que había conseguido, Dennis concluyó que esta casa es demasiado espeluznante y prometió volver por más evidencia del mundo paranormal. Este video fue captado por un joven que estaba con sus amigos. Esa noche venían cruzando una calle que había visto muchos accidentes en el pasado, por lo que no es una sorpresa que la gente cuente muchas historias sobre avistamientos de fantasmas que han experimentado conductores en esa carretera. Si bien esto no fue captado por una cámara dash, sí fue grabado por una cámara en el timón de la moto del joven, y gracias a eso, pudo captar lo que él cree que fue una aparición fantasmal. Muchos creen que podría haber captado el espíritu de una persona, y que si ves bien, parece llevar un vestido blanco, o una camisa blanca, por supuesto, si creemos en la afirmación del motociclista, ya que de acuerdo con él, esta persona se desvaneció en el aire, cuando volteó a verla. O tal vez, solo es una persona extraña, que decidió pararse y pasar el tiempo en la carretera. Este video viene de Reddit, aunque en realidad es parte de una exploración paranormal. Mientras un hombre se mira al espejo, hace algún tipo de invocación y algo peculiar sucede. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض. Mientras él se mantiene enfrente del espejo, un rostro aterrador aparece desde detrás de él. Sin embargo, cuando voltea, no hay nada.